El amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da, cuando crea. Lo que busco transmitir en cada encuentro es lo que por propia experiencia son para mí verdades, porque las he vivido, las he comprobado, las he develado desde mi propia experiencia de vida y estoy compartiendo con los demás. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola amigas, hola amigos, estas palabras son de nuestro gran invitado que tenemos hoy, espero que estén muy bien. Estamos transmitiendo desde Conversando en Positivo, MCA Canal, desde Chile, para todos los países de América, para España, para todas las amigas, amigos que nos ven, a quien les agradezco mucho, como siempre, por estar con nosotros, por estar generando comentarios, aportando. Así que muy felices de poder hacer otro programa. Hoy estamos con un argentino, con Daniel Ferminades. Es un conferencista, orador espiritual, nacido en Buenos Aires. Sus conocimientos son fruto, lo que planteé inicialmente, de su trabajo personal, acompañado de un despertar de la conciencia que surge a raíz de una experiencia muy profunda de índole espiritual, a través de la cual tuvo acceso a las memorias de su espíritu. A partir de aproximadamente el año 2008 ya comenzó a compartir sus experiencias, conocimientos en forma pública a través de conferencias, programas, libros también, verdades develadas de la conciencia, y ha participado como orador en muchísimos eventos en diferentes países de América Latina y también Europa. Cofundador y director de la Fundación Impulso de una Nueva Vida, organización que nace con el objetivo de difundir estas conferencias. Muy bienvenido, Daniel. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Conversando en Positivo. Es un gusto. Muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Bueno, somos de países vecinos, estamos aquí para Sí. muchísimas personas. La situación actual nos permite esta forma de comunicación. ¿Cómo has vivido toda esta situación desde el año ya más de un año? ¿Cómo has vivido tú? ¿Cómo ves la visión actual del planeta? ¿Cuál es tu sentir? Y bueno, yo particularmente vivo en una zona rural, así que estoy alejado de la ciudad. Entonces aquí se lo vive un poco más tranquilo todo esto, ¿no? Yo particularmente soy una persona no muy afecto a los encuentros sociales, así que tanto no me afecta este distanciamiento obligatorio que tenemos. Pero en reglas generales lo hemos pasado bien con mi familia. Y bueno, ¿cómo veo todo esto? Yo hago una evaluación, siempre estoy tratando de tener una visión un poco más profunda de la vida que lo que a lo mejor se puede tener eh, como evaluación o como vista cuando uno no profundiza, ¿no? Y tan solo ve lo más superficial. Y me parece que estamos viendo un poco el fruto de esa falta de consideración que en regla general tenemos sobre el espíritu que somos, ¿no? Empiezan a aparecer nuestras rebeldías, nuestras molestias, nuestros, bueno, a lo mejor malas costumbres, malos hábitos, falta de consideración, estar reaccionando contra las decisiones que se toman, que aunque a veces no nos parezcan las mejores y no son las que queremos, al fin están intentando protegernos, ¿no? Como es posible hacerlo. Yo pienso, estando en ese lugar y teniendo que tomar la decisión sobre tantas personas, es difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, bueno, veo un poquito esta rebeldía de las personas. Por lo menos en mi país se ve por las noticias mucha gente molesta por ya tanto tiempo de esta aislación
y muchas personas que en su rebeldía ya no usan el cubreboca y no toman las medidas de respetar las distancias, de evitar en lo posible las reuniones. Y bueno, me parece que es un llamado de atención sobre nosotros mismos, ¿no? Hasta dónde estamos dispuestos a hacer algo por nuestra propia salud y por la salud de todos como conjunto que somos la humanidad, conformada por cada uno de nosotros al fin. Entonces, bueno, estamos demandando mucho a veces de nuestros gobernantes, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que las cosas cambien, no? Entonces, pienso que es la oportunidad de ver un poquito, ya que también por obligación y por una necesidad para evitar posibles contagios tenemos que estar aislados, tenemos una oportunidad para ver un poquito más qué es lo que se mueve dentro nuestro, ¿no? Cierto, cierto. Y desde lo más profundo, Daniel, entiendo que tú has experimentado, conoces mucha información de sabiduría. Hoy se plantea de que estamos en un cambio, está naciendo una nueva humanidad, también por ciclos naturales de este mismo planeta. ¿Tú ves que se está produciendo una transformación de conciencia, un cambio de humanidad? Eh, Veo que sí, pero por ejemplo, entiendo que para mi visión no va tan acelerado como sí veo que muchas personas aprecian, me parece, desde un optimismo, que todo está cambiando y que mucha más gente está Mm. interesada, ¿no? Por profundizar en su propio espíritu y por comenzar a ver la vida desde ese espíritu que somos. Entiendo que lo que más sí es evidente es la cantidad de información que hay al respecto de todo lo que tiene que ver con los asuntos del espíritu de las personas y la facilidad que hay para poder acceder a esos conocimientos y a esa información abierta a todas personas en el mundo, ¿no? Entonces veo que hay mucho a disposición. Lo que sí, ahí digo yo, no soy tal vez tan optimista, no veo tantas personas que se vuelquen a tomar con la seriedad que requiere el tema. Hay muchas personas que lo toman como una moda, hay personas que lo toman porque alguna otra persona que es una referencia social lo está Mm. siguiendo o le hizo mención. Se utilizan palabras que no terminan bien de entenderse el significado y se las utiliza mal. Una, por ejemplo, muy común hoy, karma, y la gente piensa que el karma es un castigo y no se entiende en realidad que es el resultado de nuestra acción que vuelve en algún momento, ¿no? Ahora, veo que, porque a mí me toca difundir, en eso me encuentro, se van abriendo cada vez más puertas para poder difundir. Pero al fin, en mi caso, que me toca a veces en conferencias o entrevistas, bueno, uno termina por ver que no es tanta la cantidad de personas que tienen el interés de seguir Mm. estos temas, como si a lo mejor los temas más curiosos y entretenidos Mm. con los que uno Mm. puede compartir con otras personas, ¿no? Lo que hizo tal o cual estrella de la música o de la TV, entonces, o del fútbol, y ahí la gente hay cantidad. Y donde se trata de trabajar, de crecer, de empezar a renunciar a todo lo que en realidad no necesitamos y a veces es un lastre en la vida, es en donde, bueno, muchas personas no quieren tomar ese compromiso Mm. de seriedad que hay que tener para tratar estos temas. No es algo para tratar un día de la semana o Mm. solo un rato al día. Somos un espíritu siempre. Entonces siempre tenemos que abordar la vida desde el espíritu que somos y por supuesto que tomar la vida desde el espíritu que somos no es hacer a un lado la materia, porque también nos expresamos a través de ella. Entonces, ¿cómo nos relacionamos desde nuestro espíritu a través de la materia con los demás, con el prójimo, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que tenemos que abrazar con todo el amor que hay en nuestro corazón
Y bueno, en eso estamos y todo esto que en el mundo va cambiando y volviéndose más accesible para todos, facilitará que esto pueda llegar a ser comprendido cada vez por más personas. Pero bueno, demanda de su tiempo. Nos Por tomó supuesto. tiempo llegar a esta situación tan crítica en el mundo, más allá de la pandemia, ¿no? Sino en las relaciones humanas. Y entonces también tomará un tiempo cambiar y revertir esto. Por supuesto lo que tú planteas, Daniel, que en el fondo es un trabajo constante, un trabajo que se ve en el día a día, ¿no? No es algo que uno le da un tiempo, ya le voy a dar un tiempo a lo espiritual, le voy a dar otro tiempo al trabajo, como que se separan los tiempos, no se pueden separar los tiempos, ¿no? Y bajo ese punto de vista, Daniel, hoy sin duda se viven situaciones distópicas muy grandes en el mundo, eh, pero por otro lado, me gustaría que tú me dijeras cómo en este nuevo mundo, que es nueva humanidad, ¿cuáles serían las características de esta nueva humanidad o cuáles son las nuevas características de uno como ser humano que debería tender a tener? Para mí empieza el cambio o empezaremos a entender y a visualizar esa nueva humanidad a partir de que cada individuo que conformamos esta humanidad eh, comencemos a darle menos tiempo de atención a lo mal que pueden estar haciendo los demás y empecemos a prestar más atención a qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra vida, ¿no? Yo no puedo cambiar a los demás, por más que mi apreciación sea correcta sobre sus acciones y sus acciones no sean las indicadas, no puedo cambiarlos. Lo único que puedo cambiar es lo que yo soy. Entonces tengo que observar lo que soy, lo que hay en mí y comenzar a trabajar de esta manera, quitando de mi vida la opción que normalmente siento que tengo de hacer las cosas más cómodas, más fácil, muchas veces en realidad mal, porque solo pienso en mi bien y no estoy pensando en cómo puede perjudicar a los demás seguir lo que a mí me hace bien, ¿no? Entonces empezar a pensar un poquito más en que todo lo que estamos haciendo, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos que nos conduce muchas veces a la acción, eh, verdaderamente será de beneficio para todos o a lo mejor solo pienso en mi beneficio y resulta en un perjuicio para los demás. Si empiezo a pensar esto, voy a comenzar a darme cuenta que muchas de mis acciones terminan lastimando. Entonces, es lo que sí puedo cambiar y estando más atento. Para mí la nueva vida, esa nueva era, esa nueva humanidad, comienza a partir de que no vemos al mal o lo fácil como una opción a seguir, sino que eso hay que quitarlo. Puede ser que sea lo más fácil, pero si no es lo mejor, no es entonces lo indicado. Hay que hacer lo que entendemos que es correcto y de bien para todos. Y si hiciéramos cada uno la labor que tenemos que hacer, poniendo lo mejor de nosotros, este mundo podría cambiar en muy breve tiempo. Pero estamos quejándonos de que lo que hacen los demás es lo que me hace padecer a mí, y todos estamos diciendo esto y al fin nadie cambia, porque yo no puedo cambiar al otro, el otro no me puede cambiar a mí, y yo no hago mi trabajo, el otro no hace el suyo. Bueno, ¿cuándo va a cambiar esto? Ahora, si cada uno hacemos lo nuestro, no es tanto el trabajo que hay que hacer y no me toca hacer el trabajo de otro, sino que me toca hacer el propio. Y para mí es dejar de lado al mal como una opción o a lo fácil o tan solo a lo conveniente, ¿no? Para comenzar a tener más fuerza de voluntad, más conciencia, más luz. La luz es conocimiento, buscar el conocimiento, es decir, buscar conocer qué es lo que pasa en mi interior, buscar distinguir qué está bien y qué está mal en mí y comprometerme a quitar el mal de mí. Entonces, para mí, una nueva humanidad es una humanidad en donde el mal no vive en los corazones de las personas, sino que lo que vive es el bien o el amor o lo más puro que hay en ellas. Bueno, hay que encontrar esto puro que hay en nosotros, ponerlo de manifiesto para que crezca, para que dé frutos
para poder tener para compartir con los demás, que es al fin el amor, ¿no? Que es el servicio. Eso es el trabajo personal de cada uno de nosotros. Y ese trabajo personal de cada individuo que conforma la humanidad, por supuesto que hace una humanidad mejor. Ahora ahí, Daniel, hay temas de fondo que tú planteas que son difíciles o sea, hay que ir comprendiendo. Por un lado, tú hablas como de la dualidad, ¿no? La dualidad que está instalada en este planeta, donde siempre vemos blanco y negro, la izquierda y la derecha, y ahí generamos esa separación. Y por otro lado, el comprender quiénes somos realmente, porque somos, en el fondo, funcionamos con la personalidad, funcionamos con el ego y no estamos nunca, no funcionamos en forma impersonal como tú estás, como estás diciendo en el fondo, que seamos impersonales, que vayamos más allá de la personalidad. Eso como que hay que ir comprendiéndolo, ¿no? Porque de hecho uno, muchas de repente dicen, no, esa persona tiene una gran personalidad, como es un atributo, pero en el fondo le están diciendo que, que funciona con un tremendo programa, ¿no? Mm. Sí, yo no veo que sea a lo mejor tan problemática la personalidad en sí, más allá del tamaño que pueda llegar a esbozar, ¿no? Sino que el problema es cómo el ego está enraizado dentro de la personalidad, qué fuerza tiene o qué profundidad ha alcanzado. Porque digo enraizado, estamos hablando como si fuese un vegetal. Es decir, uno puede creer que lo erradicó porque lo cortó a ras de tierra, pero las raíces, entonces uno tiene que buscar hasta dónde llegan esas raíces para ver qué es lo que está comprometido en uno. Yo siempre estoy hablando de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, esto a veces espanta a muchas personas, porque muchas personas prefieren lo mágico, lo milagroso, en Claro. donde hago y repito un mantra y la luz llega a mí. El despertar de la conciencia es un momento que la luz me invade y tengo el conocimiento cósmico, pero a la vez no me llevo bien con la persona que está al lado. Entonces, como que me parece que no hay coherencia en eso. Tengo que ir despertando la conciencia a partir de ir relacionándome mejor con la persona que está al lado. La personalidad es lo que me hace el individuo que soy, en parte distinto y diferente a los demás a la hora de que cuando tengo algo que hacer como los demás, lo hago a mi manera. Hacerlo a mi manera es estar atentos a no hacerlo de manera que pueda llegar a dañar a otro, que es lo que hablaba hace un momento, no pensar tan solo en mi conveniencia, sino también ver en qué puede beneficiar mi acción, ya que las tengo que llevar adelante también a los demás. Eh, entonces, estamos en una escuela, como yo siempre digo, la vida es una escuela. Mm. Ahora, es una escuela cuando estamos dentro del aula, es una escuela cuando estamos en el recreo, es una escuela cuando estamos en casa, es una escuela cuando estamos durmiendo, es una escuela cuando tenemos problemas, es una escuela cuando todo nos va bien. Siempre estamos en la escuela. Y si siempre estamos en la escuela, siempre tenemos la opción de, prestando atención, aprender de tantas lecciones que nos toca, de las que Mm. nos toca participar. Pueden pasar de largo y yo tan solo extraer lo que me conviene, o puedo ver cuánta riqueza hay de conocimiento que puedo adquirir en cada una de esas experiencias, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia? Y la diferencia la hago yo cuando presto atención de una manera más amplia a todo lo que sucede y no tan solo a lo que me interesa. Es como Mm. que estamos muy acostumbrados a ir detrás de lo que es de mi interés y no veo nada más. Y a veces para llegar a alcanzar lo que yo quiero, atropello a las demás personas o a la vida misma, ¿no? Entonces, empezar a ver qué puedo hacer para estar bien con la vida, para estar bien en la vida. Y la vida no es solo la mía, la vida es la que todos tenemos. Mm. Ahora, yo voy a hacer las cosas de una manera distinta a como vos las vas a hacer, porque yo tengo mi personalidad y vos tenés tu personalidad. No me parece mala la personalidad. Lo que sí me parece que está mal dentro de esa personalidad es el ego, que le damos tanta importancia y lo dejamos muchas veces gobernar nuestra vida. Entonces yo pienso que a lo mejor si pudiésemos vernos, veríamos que
hay una tiranía y un reinado del ego en nosotros que somete al espíritu que somos. Ahora, si vamos a buscar información, conocimiento, que hoy se está volcando sobre la humanidad, tratemos de tomarlo con seriedad y de incluirlo en nuestra vida. El entrar al cielo no pasa por rendir exámenes orales, sino que tiene que ver con hechos. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Sabemos muchas cosas hoy, podemos saber más, pero ¿es necesario saber más o lo importante sería poner en práctica lo que sabemos? Cuando ponemos en práctica lo que sabemos, esto nos acerca a más. Ir avanzando, o sea, salir de ese lugar cómodo en el que decidimos muchas veces estar, o muchas personas deciden estar, a la espera de que un día caiga del cielo una chispa de luz y ilumine la conciencia, y empezar mientras, porque a lo mejor sí, un día llega esa luz a nosotros, pero que nos encuentre trabajando y esforzándonos para poder aprovecharla lo mejor posible. No Por es que supuesto. solo todo depende del cielo y nosotros estamos haciendo todo bien. Entonces, Señor, dame luz. ¿Y por qué pensamos que el Señor no nos da luz? Es decir, dame paciencia. Y Él me da todo esto. Lo que pasa es que soy yo el que no tengo eso, ¿no? Porque no le presto atención. Bueno, porque no entiendo a lo mejor que está en mí. Y pienso que cuando me toma la ira es por culpa de aquella persona y su accionar. Aquella persona a lo mejor hizo algo que desató la ira en mí, pero la ira está en mí. Esto es lo que digo que está dentro de la personalidad y lo que tengo que trabajar. Yo no puedo cambiar a aquella persona y se acostumbra a hacer las cosas mal o a encararlas desde la violencia, seguramente irá desatando la ira en muchas personas. Pero yo tengo que trabajar la ira que hay en mí, que busca de responder de mala manera a su mal accionar. Entonces tengo que responder con amor, tengo que controlar la ira, tengo que conocerla, tengo que someterla, tengo que eliminarla y tengo que responder con amor. Si él obra sin amor es porque a lo mejor no lo conoce. Y si yo no le respondo con amor, va a seguir sin conocerlo. Cierto. Si puedo responder con amor, tal vez pueda entenderlo, a lo mejor sea la primera vez en su vida que ve una respuesta así ante su acción y tal vez eso le sirva como ayuda, como un ejemplo, ¿no? Entonces, Mm. empezamos a cambiar cuando decidimos poner en práctica lo que vamos aprendiendo, pero no es tan solo tenerlo en el plano intelectual, hay que bajarlo a los hechos. El Sí. mundo no necesita tantas personas que propongan cómo podría ser un mundo mejor, sino que necesitan de más personas que estén trabajando para un mundo mejor en su casa, en su vida, en su mundo, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, un poco cuando yo te hablaba también del tema de la personalidad y del programa, en el sentido de que nosotros tomamos distintos roles en la vida, pero que son roles externos y nos olvidamos de lo que somos esencialmente. Entonces empezamos a funcionar con esos roles en forma programada, y nuestra esencia no aparece nunca. Y aparece solamente el ego, como estás tú planteando, y funcionamos prácticamente como sonámbulos. Es decir, estamos dormidos despiertos. Por eso, por ahí te planteaba el tema. Y te quería preguntar, con lo mismo que tú estás diciendo, que uno de los problemas más graves que tenemos es que entre la vigilia y el sueño estamos permanentemente más en el sueño que en la vigilia por lo mismo, porque estamos conectados a lo que no somos y perdemos energía, estamos dispersos, etcétera. ¿Cómo en la práctica ir generando más vigilia, más despertar? Y una de las formas, siempre se trata de que hay que poner atención. Si estamos en la Sí. escuela y hay lecciones que la vida busca de acercarnos para que aprendamos, si no estamos atentos nos vamos a perder o la lección completa o parte Ah, de ella. Entonces, siempre estar atentos. Y la atención también enfocada con una intención, es decir, la intención de buscar la luz o de encontrar esa luz y de encarnar esa luz, que sería el conocimiento.
Entonces, buscar ese conocimiento. La manera de combatir los temores, la ignorancia, la oscuridad es conociendo. Porque lo que está en la oscuridad es lo no conocido. Lo que está en la luz es lo conocido. Si quiero que lo que está en la oscuridad sea conocido, tengo que avanzar buscando conocimiento, ¿no? Entonces, tengo que llegar. Cuando llego con precaución. El temor me dice, cuidado, puede haber peligro. Bueno, entonces avanzo con precaución, pero avanzo y busco ese conocimiento, ¿no? Entonces, el ir buscando el conocimiento me ilumina y me ayuda a transitar mejor este camino que voy transitando. Ahora, ¿cómo puedo yo ir despertando la conciencia si no me intereso por siquiera la propia vida o los asuntos que tienen que ver con el espíritu, que es en donde tengo mi vida eterna? ¿Cómo puedo yo ir prestando cada vez más atención? Una de las maneras que para mí engloba mucho de todo este trabajo que tenemos que hacer es lo que yo llamo un ayuno mental. Es decir, comenzar a prestar atención, porque la mente, que es una de las grandes distracciones o a lo mejor centros desde donde se genera tanta distracción, vive muy atenta a todo lo que sucede y lo que pasa, desde una curiosidad que tenemos natural. Ahora, mucha de la información que estamos buscando es nada más que un entretenimiento y no tiene algún propósito claro o algún objetivo que persiga una elevación, un crecimiento interior. Es un entretenimiento. Ahora, nos distraemos mucho con tanto entretenimiento y cuánta atención prestamos con seriedad a un crecimiento y a un estudio. Digo, el ayuno mental. La mente se nutre a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto. A través de los sentidos se nutre la mente. Entonces, si yo quiero crecer y tener más atención en mi vigilia, tengo que, en vigilia, mientras estoy despierto, tengo que prestar atención a qué es lo que consumo a través de los sentidos. Entonces, no es cierto que no nos haga daño mirar en TV, no sé, tantas cosas que hay que pueden ser o violentas o ofensivas, porque uno dice, yo no lo haría, yo no lo voy a hacer solo para entretenerme, pero al fin estoy dándole eso como un alimento, información a mi mente. Y esa información queda dentro, porque sabrán que es tan fácil poner información dentro de la mente, pero es tan difícil luego quitarla, ¿no? Porque uno Sí, pues. trata de hacer silencio, cierra los ojos y enseguida aparece todo eso. Así es. Entonces, una de las formas de estar más atento en vigilia, y así también en el sueño, es en vigilia, es decir, cuando mi conciencia está activa y de alguna manera está evaluando para, es decir, todo mi entorno, lo que pasa en el interior, para ver cómo debo de tomar yo parte de los hechos, tener la intención de no tomar de la vida y del mundo nada que no sea más que lo que necesitamos. Entonces, si salgo a la vida, yo digo como si fuese un mercado, voy con una lista, voy a buscar lo que necesito y voy atento a poder compartir todo lo que sea de bien con los demás. Pero no voy a tomar nada que no necesito, ni voy a perder tiempo dando vueltas para pensar qué me puede servir o qué no, o porque está de oferta o resulta fácil, ya que está lo llevo. Porque son todas cosas que cargamos. Entonces, para mí, yo voy en contra de un dicho que dice que el saber no ocupa lugar. Para mí el saber ocupa lugar. Entonces hay muchas cosas que sabemos que están equivocadas y que nosotros no le damos importancia, pero a la hora de que tenemos que tomar decisiones para una acción que requiere de que no se pierda mucho tiempo para tomarla, empezamos a especular y damos vuelta porque lo que dijo alguien, porque si me conviene, porque a mí que me va a quedar, bueno, es decir, tanta especulación por tanta información vaga que no está ubicada en el lugar que corresponde. Entonces, Sí. para mí una de las formas de poder tener más concentración en la vigilia
es prestar atención a qué es lo que estamos consumiendo. No miremos nada que no sea importante para un crecimiento, es decir, no consumamos nada que no esté en sintonía con el espíritu que debemos ser o con el bien que queremos que haya en nosotros, porque todo eso de alguna manera después nos invade o es un material que está a nuestra disposición. Por eso hoy decía, la humanidad nueva, bueno, hay que quitar el mal de nuestra vida, entonces vamos a seleccionar no consumir lo que está mal. Vamos de a poco, no vamos a poder salir después de esto a la calle y hacer bien todas las elecciones. Vamos a ir aprendiendo a distinguir. Muchas cosas están en la luz para nosotros, es decir, son claras, pero hay muchas que están en la oscuridad y hay dudas, no hay seguridad. Entonces, vamos a avanzar con cuidado, pero con firmeza y con decisión, y estar dispuestos a utilizar de toda la osadía que puede llegar a haber en nosotros para comprometernos en una labor cuando estamos seguros. Busquemos esa seguridad. Podemos asegurarnos en lo que ya conocemos y entonces nos quedamos de alguna manera ahí estáticos, paralizados, o podemos buscar la seguridad en crecer en la luz y buscar cada vez más conocimiento que nos ayude a ver con más claridad todo lo que está pasando. Pero vuelvo a esto, es trabajo, siempre es Sí, el trabajo. sí, por supuesto. Eh, muy interesante lo que dice, importante. No sé si has escuchado a Eckhart Tolle, que escribió El poder de la hora, un libro que, bueno, eh, tiene mucha venta, que habla del momento presente. Y él plantea que nuestro principal enemigo justamente es los pensamientos. Y por lo que tú planteas también, por esa cantidad de información fragmentada, digamos, que tenemos en pedacitos, una información aquí, otra información, y eso va generando un caos total en nuestro cerebro y nos hace tener pensamientos automáticos y de sufrimiento, de esto, lo otro, y nunca estamos en el presente. Entonces, lo que él plantea que lo más importante, y tú lo estás diciendo también, el estar en el aquí y ahora, y quizás concentrarse, focalizarse en lo simple, nomás por último, pero estar en el presente. Sí, 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 porque, a ver, tratemos de ser sinceros con nosotros mismos y vamos a llegar a ver durante un tiempo, y vamos a llegar a ver cuántas veces al día nos perdemos la vida Ah, de vivir la vida por estar programando el futuro. Es decir, estamos pensando en aquello. No está mal para nada ser organizados y ser ordenados. El problema es cuando uno se ata a esa organización que uno piensa que mm, puede manejar. Pero la vida no me pertenece y en la vida del mundo no me pertenece y yo no puedo manejar a los demás para que las cosas salgan como yo las programé. Entonces, ahí es en donde se producen muchas veces estos roces entre las personas, donde yo estoy proyectando que cuando llegue voy a encontrar tal o cual, y cuando no encuentro aquello que claro, yo proyecté, me molesto con las personas que no sabían nada de lo que yo proyecté y quería, y entonces rompo el libre albedrío que cada uno tenemos, ¿no? mm, Eh, todos tenemos libre albedrío, esto ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos, pero ¿cómo pueden llegar a haber fraternidad en la humanidad? ¿Cómo puede llegar el amor a unirnos? Respetando ese libre albedrío. ¿Qué es respetar el libre albedrío? No es conocer a los demás y sus gustos, sino que es conocer el propio libre albedrío. Mi libre albedrío tiene un límite, y ese límite está en donde comienza el del prójimo. Entonces yo tengo que crecer dentro de mi libre albedrío, pensando en el bien común, no tan solo en mis mm, intereses o mis comodidades. Cuando yo estoy haciendo esto y crezco por el bien común, entonces luego puedo exportar ese bien a los demás, acercándolo a su libre albedrío, y está en ellos tomarlo o no, pero no pretender nosotros cambiar la vida de los demás para ser feliz nosotros, ¿no? ¿Quién cree que exacto. puede ser feliz a alguien haciendo lo que a mí me hace feliz? Es decir, cada uno tiene que encontrar su felicidad. Y la felicidad
entiendo que la vamos a ir sintiendo y comprendiendo de una manera más clara y pura cuando nos entreguemos más a la conciencia, que es la única capacitada para juzgar nuestros actos, la conciencia. Y es la que se va enriqueciendo con el conocimiento y es la que lógicamente empieza a guiarnos con más firmeza y seguridad en terrenos desconocidos, porque va almacenando esa información y la va utilizando para convertirla en una luz que alumbra ese camino que tenemos que transitar. Pero la conciencia, el despertar de la conciencia no es algo que venga de fuera y que alguien lo genere en nosotros. Depende de la intención que tengamos nosotros a la hora de crecer. Mucha gente solo se interesa por lo que le interesa y nada más. Y tenemos que estar más abiertos en nuestro interés y pensar en un bien común. Cuando pensamos en un bien común, no puedo pensar tan solo en mis intereses. Tengo que ver que también los demás tienen los suyos y por lo pronto aprender a respetarlos y ver qué puedo hacer para ayudar. Quiero salir del ego, tengo que empezar a compartir lo que tengo de bien con los demás, en lugar de estar siempre pensando en qué hay de bueno en el mundo para mí. Entonces, cuando empiezo a compartir con los demás, empiezo a experimentar algo que rara vez experimentamos. Una cosa es el placer cuando recibo, pero otra cosa es la satisfacción cuando doy, ¿no? Entonces, empezar a dar, empezar a brindar, abrirnos y forzarnos tal vez a hacer una experiencia que no acostumbramos a buscar o a tener, que es esta, la de estar brindando desinteresadamente a los demás sin esperar nada a cambio y experimentar qué se siente, ¿no? Pero ese esfuerzo personal, volvemos a esto, es trabajo, es escuela, es estudio, es poner en práctica lo que vamos aprendiendo, no es tan solo aprendérselo de memoria, ¿no? Es dejar de las creencias para empezar a buscar las realidades. Entonces, si vivimos creyendo en Dios, nunca vamos a poder dar fe de Él, porque solo creemos. Si estamos seguros en Él, podremos dar fe de lo que Él es, porque vivimos en Él, ¿no? Entonces, la verdad es algo que creemos que un día vamos a alcanzar o es lo que estamos viviendo. Entonces, la verdad es todo lo que somos, no solo lo que queremos ver. Y si vemos todo lo que somos, vamos a ver muchas cosas en nosotros que no pensábamos que estaban en nosotros, que muchas veces criticamos en los otros, y entonces vamos a seguir viviendo así, conviviendo con la mentira o con es decir, con el autoengaño, con el error, o vamos a trabajar para quitarlo. Bueno, ese es el trabajo de la conciencia, el despertar. Les paso una frase que es del Padre, ¿no? El Padre dice, cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. Entonces, la luz nos muestra el orden o desorden en el que vivimos. Y ahí es en donde hay que trabajar. Si veo que tengo más de lo que necesito, trabajo, compartir. Si veo que me falta, trabajo, procurar tener. Si veo que hay desorden, trabajo, poner un orden. Hasta que yo no tengo ordenada mi casa, no puedo entregarme de lleno a ayudar a los demás a encontrar el orden en la suya. No tengo ni el tiempo ni la experiencia para poder hacerlo. Sí, pues. Bueno, eso es una ley, ¿no? Orden o caos. Claro, Sí, claro. es una ley espiritual. Bueno, estamos con Daniel Fernández conversando aquí de la vida, del desarrollo. Daniel, cuéntame un poco cómo fue tu experiencia cuando joven, ¿no? Entiendo que fue como los 20, 21 años, que fue como tu despertar y te llegó muchísima información de sabiduría. Sí. Hoy lo puedo explicar con palabras que muchos entenderán, pero yo en aquel momento no tenía palabras para explicar, es decir, no tenía términos técnicos para explicar lo que pasó. Pero en definitiva me tocó una situación en donde solo en la montaña, en la cima de una montaña, acá en Argentina, en las sierras de Córdoba, empecé a ver como proyectado delante de mí, con los ojos abiertos,
Yo veía el valle desde la cima de la montaña, debajo estaba el valle, con sus poblados, pero como delante mío, tal vez a 1 metro de distancia, se proyectaban imágenes que yo veía de personas reunidas y una persona siempre en el centro hablando, y esa persona que estaba en el centro yo sabía que era yo. Y que las cosas que estaba hablando eran temas del espíritu y del crecimiento espiritual, ¿no? Y de Dios. Y eran en otros tiempos, es decir, pero miles de años atrás. Y fue pasando muchas imágenes, muchos tiempos, minutos duraban cada una, donde se desenvolvían determinados temas. Pero resulta ser, bueno, esa magia de esos despertares, ¿no? Que en esos minutos que se desenvolvía ese recuerdo, en mí se abría era como si fuesen pequeñas llaves de esos minutos que abrían como bibliotecas, porque a partir de esas palabras que decía ese ser, que yo sabía que era yo, porque era otra imagen, otra vestimenta, otro tiempo, pero habría en mí una cantidad de conocimiento enorme que me maravillaba. Yo hoy puedo decir que recordé mis encarnaciones. Yo en aquel momento jamás había escuchado ese término, ni sabía de que existía la reencarnación. O sea, lo manejaba como con mucha pureza, con mucha ignorancia sobre el tema, por eso decía, no sabía, no hubiese sabido cómo definirlo con términos técnicos. Sí podría contar esta historia de que me vi, de mi rostro, de los lugares donde estaba, del desierto, de las calles, de las casas, de las personas, de las palabras. Pero todo ese despertar me llevó prácticamente un día de luz, es decir, el día entero en la montaña, desde la mañana muy temprano hasta casi que se venía la noche, y yo no me di cuenta de las horas que pasé en ese estado porque no prestaba atención a la realidad que estaba viviendo. Hasta que en un momento presté atención y ahí me di cuenta que venía la noche y tenía que bajar la montaña, y no había llevado nada para bajar por la oscuridad. Entonces me aceleré en descender. Bueno, cuando pude bajar, que la última parte la hice de noche, llegué a mi casa y en la casa empecé a tener experiencias de salirme del cuerpo, de encontrarme con seres, bueno, cosas así como muy, digo yo, fenomenológicas. Para mí era muy normal, muy natural. Como digo, yo no tenía nada en mi cabeza de conocimiento de eso y lo viví con mucha naturalidad. A ver, sí tenía cierto grado de sorpresa porque no me era nada común, pero a la vez lo tomé con mucha naturalidad porque me encontraba de manera natural con otros seres, o me encontré de manera natural viendo eso que sucedía sin siquiera cuestionarme mentalmente, pero esto será cierto, no será cierto, y qué querrá decir, porque yo jamás había escuchado la reencarnación, sino que todo lo que decía la información resultaba tan coherente y tan clara, que bueno, hoy puedo decir que pude recuperar la memoria de mi espíritu a través del tiempo, y pude ver que desde hace mucho tiempo que venía haciendo esto, que bueno, hoy podemos hacer por redes sociales, y en otros Ah, tiempos teníamos que hacer en persona. Pero siempre estuve comprometido con compartir conocimientos. Y bueno, en esos días, como de alguna manera, como broche de oro, realmente es el término, a toda esa experiencia que tenía durante días, por las noches, yo me iba a acostar y cuando me acostaba siempre le decía al padre, le digo, padre, mi cuerpo necesita descansar, pero no permitas que yo duerma, porque no puedo dormir mientras hay tanta necesidad, ¿no? Me angustiaba pensar que yo dormía y había quien necesitaba. Entonces me ponía en sus manos para que él guíe mi espíritu. Mi cuerpo necesita descansar, pero que mi espíritu no duerma junto al cuerpo, ¿no? Me entrego en tus manos para que lo administre con sabiduría. Entonces, bueno, ahí tenía y salía del cuerpo y tenía mis experiencias, pero
en el paso de los días, y no pasaron muchos días, me encontré con aquel que se conoce como el padre, un anciano con sus barbas blancas y pelos blancos lacios, muy largos, como color plata, así, vestido de blanco, que me decía que yo venía al mundo a cumplir con un propósito, me dijo que tenía un estado espiritual de conciencia que me habilitaba a cumplir con esa labor que se me encomendó, y bueno, que el mundo estaba esperando para que compartiera esto. Y entonces me empuja levemente, estábamos en los Himalayas, en otro plano, ¿no? Me empuja levemente, salíamos de unas cuevas y había nieve afuera y yo camino, me empuja, me apoya su mano en la espalda, su mano derecha, y me empuja despacito para que vaya, que vuelva al mundo, me dice. Y cuando yo camino y se termina el suelo y viene como un precipicio enorme, hay un valle abajo y veo como un domo azul donde estaba todo el mundo, todas las personas, de ahí provenían todos los ruidos, como que estaba todo concentrado y que yo tenía que volver ahí, me decía él. Y bueno, yo me puse a pensar ahí, yo Daniel, yo no tengo ningún estudio, yo soy un electricista, no tengo conocimiento, qué misión, ¿no? Entonces, bueno, cuando salí de ese estado de meditación y volví al lugar en donde estaba, resulta de que mi mente empezó a batallar con eso porque que no era cierto, que yo vi lo que quería ver, porque de no ser nadie ni nada pasé a tener una misión y todo eso. Entonces dije, bueno, lo niego, pero dije, ¿cómo lo voy a negar si no puedo probar que sea falso? Porque al fin yo tenía todo claro. Entonces digo, no puedo afirmar que sea cierto porque no tengo de qué tomarme para hacerlo, pero tampoco puedo afirmar que no, porque no tengo de qué tomarme para afirmarlo, porque sí tengo claridad de todo lo que dijo. Y si me di cuenta, si algo hacía imposible que se cumpliera su voluntad, que era la de compartir los conocimientos, era todo lo que había en mi interior. Es decir, me di cuenta que nadie podía evitar que yo hiciera lo que él me pedía. Y sin embargo, cuando pensé en mí, me di cuenta que yo pensaba que nunca estudié nada, nunca me interesé en esos temas, ¿no? Nunca leí, no tengo de qué hablar, nunca había hecho experiencia con otras personas, ni en religiones, nada. Entonces digo, ¿qué voy a compartir? Bueno, me di cuenta que tenía muchas cosas que trabajar en mí. Me di cuenta que, por ejemplo, me interesaba la pareja que tenía y pensaba si me iba a afectar en la relación. Me di cuenta que había mucho ego que me limitaba para hacer lo que tenía que hacer y tenía que poner un orden. Había que Lo pulirse entendí, primero. claro, exactamente. Y a los pocos días, otra vez estaba en meditación y en cuanto cierro los ojos, porque ya me empezaba a pasar como muy frecuente, apenas cierro los ojos, los abro y cuando los abro me veo parado en el desierto. Y entonces empiezo a mirar todo alrededor, la arena, las dunas, ¿no? Todos esos desniveles, miraba y yo miraba como sorprendido de qué se trataba eso. No tenía ninguna expectativa de nada, es decir, no más que observaba para ver a dónde quería llegar eso, porque yo sabía que no estaba ahí, que estaba en mi cuerpo en otro lugar. Pero empecé a mirar y a mirar. Cuando estaba mirando hacia mi lado izquierdo, en toda esa observación que hacía, siento que de mi lado derecho me hablan, y entonces cuando vuelvo la cabeza, miro un poco cruzado hacia mi derecha y estaba Jesús. Me dio una alegría enorme cuando lo vi, y yo siempre lo describo así porque es lo que he sentido y siento, era como un amigo que no veía hacía mucho, era la sensación que a quien quería ir a abrazar, ¿no? Porque no era el maestro que hay que ir a adorar y besarle las sandalias, sino que era un amigo. Y cuando tengo el impulso físico, desde ahí en el desierto, de ir a donde estaba él a abrazarlo, ahí presto atención a lo que me hablaba, porque me estaba hablando, como dije, y cuando lo observo a él, vi que él no movía la boca, me miraba con una leve sonrisa, y yo sentía claramente que me hablaba, pero no movía la boca, ¿no? Y entonces empecé a prestar atención a lo que me estaba diciendo
Y era un poco lo que me había dicho hace unos días el padre, que venía con un propósito que me había comprometido a llevar adelante, lo que se esperaba de mí. Entonces yo empecé a dejé de mirarlo a él y empecé a pensar, digo, esto no puede ser, lo pensaba, ¿no? Digo, esto no puede ser, esto es mi orgullo. ¿Cómo Jesús me va a decir a mí que yo tengo una misión si yo no soy nadie? Yo pensaba, ¿no? Y yo digo, me traté de compararme con las demás personas, a ver si me sentía orgulloso por encima de alguien. Digo, no soy exactamente igual a cualquiera, no me sentí orgulloso ni que me pudiera llevar a pensar esto, ¿no? O a generar esa experiencia. Entonces siento otra vez como que me habla y entonces vuelvo a mirarlo y cuando lo vuelvo a mirar ya no estaba él solo, sino que detrás de él había como 20 o 30 seres más con unas ropas de unos colores pero indescriptibles, azules, turbantes, violetas, rojos, amarillos, bandas, unos colores muy relucientes, muy fuertes, todos detrás de él y él delante de blanco, mirándome todos. Y me vuelve a repetir, y esta vez sí mueve la boca y se ríe, y me dice, sí, me torce la cabeza y me dice, sí, me dice, ve y hazlo. Y entonces, y yo dije, bueno, si lo dice Jesús, Él es el maestro y sabrá por qué, pero yo no me creía capacitado de poder hacer lo que Él me pedía. Entonces, dejé el lugar en el que estaba en el desierto, aunque les di la espalda y empecé a marchar por el desierto. Y ahí salí otra vez de ese estado. Pero, en definitiva, la acción era empezar a moverme, ¿no? Bueno, fui entendiendo que lo que tenía que poner en práctica o manifestar, con el tiempo lo fui entendiendo y tomando conciencia, no era nada que yo hubiese estudiado en este mundo, porque yo tengo solamente escuela primaria, hasta 7º grado hice, nunca estudié ni leí, nunca me gustó, no me gusta leer. Entonces yo decía, ¿qué voy a compartir si nunca leí nada? Bueno, lo que tenía para compartir era lo que recordaba y a la vez también esto sucedió y siempre sigue presente, activo, que todo lo que uno va recordando de aquellas vidas en donde eran otras sociedades o otra evolución, los individuos, la humanidad, los grupos que se formaban sociales, todo eso yo lo fui trayendo a este tiempo y viendo cómo podía volverlo práctico y útil en este tiempo en el que estoy viviendo. Entonces, lo que sentí como un compromiso de mi parte, yo tengo que ver que esto llegue y sea accesible para absolutamente todas las personas. No es para elegidos o para personas especiales, es para todos. Todos y cada uno de nosotros tenemos una labor dentro de esta gran obra. Entonces, ¿de qué se trata esto? De tratar de llamar a la conciencia de cada uno a que nos religuemos con nuestro propósito espiritual, dando lo mejor de cada uno de nosotros, que es lo que el Padre nos pide, dando todo de sí. No nos va a pedir que demos lo que no tenemos, pero sí que nos esforcemos por compartir lo que ya tenemos y es de bien, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poquito muy sintetizado lo que fue el despertar y proceso de años de experiencia y de encuentro con otros maestros. Sí, fue un poco. Maravilla, maravilloso, maravilloso. Y Daniel, bajo esas enseñanzas que has tenido, ¿cuál es tu visión de cómo estamos compuestos? Porque eh, se habla de alma, se habla de espíritu, que el alma como el vehículo del espíritu y que por otro lado tenemos un vehículo físico, un vehículo mental, un vehículo emocional, un vehículo energético. Eh, Cuéntanos un poco tu visión de cómo está compuesto todo. Bueno, en el cielo se dice que un cuerpo se tiene, un alma se tiene y un espíritu se es. Es correcto. Entonces, el alma, pero tal vez se hace más complicado. Hay dos almas, es decir, hay un alma que se conoce como el alma en encarnación, que es esta la que mayormente se refieren las personas, y hay un alma superior, en los planos superiores de conciencia, pero vamos a hablar de la que nos compete más cercana a nuestra vida, el alma en la encarnación. El alma en la encarnación está compuesta esencialmente por la memoria
de la experiencia que ha ido viviendo y las enseñanzas que ha obtenido, el cuerpo físico, la memoria que tiene el cuerpo emocional y la memoria que tiene el cuerpo mental. La sumatoria de estas tres memorias, es decir, en donde de alguna manera tiene raíces y base la propia conciencia, en la experiencia personal a través de vidas, es lo que conforma al alma. El alma se va enriqueciendo a través de cada experiencia. La vivimos en esos tres niveles, básicamente, en lo físico, en lo emocional y en lo mental. Entonces, esta es la conformación como esencial del alma. ¿Por qué las personas no recuerdan vidas pasadas? Porque les cuesta siquiera manejar equilibradamente las emociones, los pensamientos y las experiencias de este tiempo en el que están viviendo, ¿no? De esta vida actual. Entonces, no es importante recordar las vidas pasadas, lo importante es estar abiertos siempre en el presente que estamos viviendo a dar lo mejor de sí. Y lo mejor de cada uno de nosotros es todo lo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Entonces, cuando estamos abiertos de esa manera, resulta que a veces podemos resolver cosas que nunca habíamos tratado con una facilidad que nos asombramos nosotros, ¿no? Es decir, nunca lo había hecho, pero la verdad es que me resultó fácil, lo pude hacer. Bueno, el espíritu tiene experiencia a través del alma, y el alma se va nutriendo de estas experiencias y la va guardando. Y llegan a nosotros a través de la intuición, pero llega a través de la intuición cuando estamos abiertos a esa intuición. Cuando nos esquematizamos demasiado, porque nos estructuramos, porque el libro dice que es así, y entonces yo no veo que haya otra alternativa, sino que quiero seguir lo que dice el libro, me privo muchas veces de hacer la experiencia personal. Entonces, hay un alma muy rica en cada uno de nosotros. Como hoy hablábamos también, hay una personalidad que tiene su fuerza, que tiene su tamaño y que tiene ego, y el ego tiene a veces control sobre esa personalidad o nuestra vida, y el ego se batalla contra la conciencia porque la conciencia quiere quitarlo del medio. Entonces el ego hace lo posible para distraernos y que no crezcamos en la conciencia y busca ¿Y, entretenernos. y qué pasa, Daniel, cuando el cuerpo físico ya se le termina su vida finita en esta materia? ¿Qué pasa con el alma? Eh, Hay un tiempo en el que se requiere, eh, se requiere de un tiempo terreno que es variable para esa desconexión del alma o del espíritu, vámonos más hacia la esencia del cuerpo físico. Depende de cuánto estaba pegada esa persona a su cuerpo o a través del cuerpo a las cosas que son del mundo o aquellas que él tomó o consideró su posesión, perdón, o que él administraba. Dependiendo de eso también es el tiempo de proceso de despegarse para encontrar aquel lugar en donde se deja detrás al ego dentro de la personalidad, porque queda en los mundos inferiores, y el espíritu puede entrar en esa puerta de luz o al final de ese túnel donde se encuentra la luz, es decir, transita ese túnel, ese túnel que se entiende como un túnel, un lugar oscuro, que de alguna manera a veces es como atemorizante, pero es por el propio desconocimiento que hay a la hora de poder transitarlo con conciencia. Entonces lo transita el espíritu hasta que ingresa en la luz. Cuando ingresa en la luz, ingresa en aquel lugar que las personas muchas llaman paraíso, en donde todos los que son los ideales más elevados del ser se convierten en una realidad. Porque todo lo que él aspira a alcanzar en lo puro de su corazón a través de la vida, ahí se vuelve una realidad. Y esa realidad que él recrea en aquel plano se vuelve como inspiradora para cuando tenga que volver a tomar una forma física y venga de alguna manera como fortalecida a través de toda esa inspiración y de esa vivencia
álmica o espiritual, a reencarnar. Cuando reencarnan, es lo que pasamos cada uno de nosotros, una criatura que nace en un seno familiar, si así se dan las condiciones o de la manera que fuere que viene a este mundo, luego tiene que lidiar con todo un mundo que intenta estructurarlo, ¿no? Lamentablemente es así. Queremos lo mejor para nuestros hijos, los padres, y le damos lo que nosotros entendemos que es lo mejor. Pero muchas veces no tomamos en cuenta que lo mejor para ellos es que sean felices. Y uno difícilmente va a ser feliz si lo obligan a hacer lo que uno no siente o no es su inspiración. Entonces, para ayudar a ser feliz tendríamos que tratar de ir entendiendo a nuestro hijo y ayudarlo a que saque lo mejor de sí. Y luego ir orientándolo y guiándolo en ese camino y en esa búsqueda en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Bueno, este es un poquito el proceso de partir, de volver de un tiempo de estadía. El tiempo de demora entre encarnaciones tiene que ver con la evolución del ser. Cuanto más evolucionado es el ser, cuanto más aplicado ha sido en la escuela, más asimiló los conocimientos, menos tiempo requiere de descanso. Yeah. Y a su vez él más interesado está en volver porque quiere continuar con los estudios, porque aprendió a amar, ¿no? Ahora, cuanto más ha dedicado su vida al juego, al recreo, en lugar de prestar atención a lo que recibía dentro del aula, menos fuerzas tiene, menos intención tiene de terminar con todo esto, menos conciencia, menos desarrollo, y a su vez, como digo, menos fuerza, necesita de más tiempo de descanso para poder volver. Es decir, todo tiene que ver con los equilibrios en el universo de las energías. Sí. Tenemos energías que llegan a nosotros, energías que se generan en nosotros y un mal manejo de muchas de estas energías, que son las que generan a veces las deudas o riquezas, y siempre está el espíritu tratando de encontrar equilibrio. Y el universo ayuda a que encontremos ese equilibrio. Pero el equilibrio que busca el universo muchas veces no es el que comprendemos y sentimos nosotros, ¿no? Entonces, eso se va manejando según la justicia divina y no según nuestra voluntad. Y Daniel, y bajo tu visión, el proceso, uno se completa en un momento dado, porque tú mismo hablas y se escucha que existen seres en otras dimensiones, ángeles, arcángeles, etcétera. Entonces, ¿en qué momento, cómo funciona la evolución de conciencia? ¿Llega un momento en que uno puede optar a otras dimensiones o cómo es? ¿Cómo lo ves tú? O Sí, somos seres o somos seres también multidimensionales, como se plantea también, que podemos estar en esta dimensión y podemos estar en otra dimensión. sí, en parte es así. Lo que pasa es que en esas otras dimensiones en donde también estamos vibrando, a ver, porque eh, es lo que hablaba hace un momento, tenemos un cuerpo físico, que es este que estamos viendo y sabemos que está en una tercera dimensión, pero también tenemos un cuerpo emocional, también tenemos un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo causal, es decir, están vivos, vibrando, activos, en acción constante, despiertos, pero vibrando en otros planos o a la vez también en otras dimensiones, entonces estamos viviendo en otras dimensiones. Lo que pasa es que no lo vivimos a nivel consciente. Esto es una información, es un conocimiento que podemos creer o no, pero comprobarlo requiere de la experiencia de vivir de manera consciente en lo personal toda esa situación. No lo podemos afirmar porque lo leímos o porque Claro, nada. creemos mucho en ello, ¿no? Tenemos que vivirlo. Entonces, cuando lo vivimos, podemos llegar a afirmarlo y a entenderlo, porque lo estamos viviendo y presenciando. Y al fin se trata, si queremos compartirlo, de relatar lo que estamos presenciando. Pero la evolución en sí de cada ser se va dando paralela en estas dimensiones, pero empezando desde abajo. Es decir,
como todo lo que algún día tendrá que dar fruto, comienza de depositar una semilla en la tierra. Estamos en la tierra, tenemos la semilla, vamos encontrando las herramientas, aprendiendo a utilizar las que ya tenemos, y a volvernos más eficientes en esto de trabajar la tierra para conseguir multiplicar, ¿no? Esa semilla para que pueda dar frutos y poder tener para alimentarnos y para compartir. Bueno, ese proceso de despertar en lo personal, en lo individual, es lo que va de alguna manera iluminando a la humanidad toda. Ahora, ese proceso de ir despertando y de ir viviendo en esas distintas dimensiones, como dije, lo iniciamos en lo material, pero comenzamos a activarnos en lo emocional, en lo mental, en lo causal, en la medida que empezamos a prestar más atención con una intención de superar nuestras limitaciones en esta vida en la que estamos a través de la forma física. Entonces empiezo a cuidar mis emociones, empiezo a cuidar mis pensamientos y de esta manera me voy acercando a la conciencia universal. ¿Cuándo termina? Bueno, termina cuando haya aprendido todas las lecciones que la vida tiene para darme. Son múltiples. Entonces, son múltiples. Ahora, claro, lógico. Por eso el tiempo no es para perder. Es decir, hay que aprovecharlo. Entonces, ninguna lección que me dé la vida que ayude a formar al espíritu o a traer más claridad al espíritu es vana, no tiene sentido o es irrelevante. Es decir, todas son importantes. Cuando se alcanza la maestría espiritual, porque un día se alcanza esa maestría espiritual, se dice en los cielos que ese ser se ha convertido en señor de su propia luz y él administra su luz conforme a la voluntad del Purísimo. Es decir, ya no está siguiendo su voluntad inferior, en donde tenía altibajos y dependía de estados de ánimos o de ciertas circunstancias externas, sino que ahora tiene firmeza, claridad, seguridad, y se entrega de lleno a ese servicio. Entonces, sí, un día termina, es decir, a ver, por poner así, un día terminará esta escuela primaria e ingresaremos conscientes a una secundaria. Es decir, donde hay y se dan estos estudios esotéricos, es decir, donde se estudia lo oculto. Esto oculto de los que están en primaria, para que los que están en primaria no se distraigan con lo que pasa en secundaria, es más o menos esta la idea, porque entramos en mucho terreno de especulación, porque Sí. como que podrá saber lo que pasa en secundaria un niño de primer grado. Él podrá especular porque los ve entrar y salir de las aulas y que visten distinto y que tienen otro comportamiento y que no juegan a las mismas cosas que juega él en el recreo, y entonces se especula, pero no tiene la claridad y la seguridad hasta que uno ingresa conscientemente Correcto. a esa aula, ¿no? Ahora, como tú dices, Daniel, entonces, que te gusta, ya lo has planteado, que esto es un trabajo y hay que ir a la práctica. Lo que logro entender que uno tiene que ir sumando experiencias conscientes que se van incorporando a nuestro ser y así vamos creciendo, ¿no? O sea, ese es aprovechar un poco más la vida mientras más experiencias en conciencia, es decir, en el momento presente, son las que se van sumando a nuestra alma y a nuestra esencia. Exacto, exacto. Yo puedo dar fe de eso porque lo que puedo compartir hoy es el fruto de trabajo, esfuerzo, atención, como todas personas, a través de las edades. Entonces, yo me siento firme y seguro en lo que afirmo porque estoy firme en eso, que es una experiencia personal. Si yo me voy a poner a hablar de lo que yo creo y no es mi experiencia, entonces sé que entro en un terreno de especulación, ¿no? Ahora, Cierto. ¿cómo se fue formando mi conciencia? Y bueno, en la medida que fue viviendo cada experiencia con atención. Podemos vivir y vivimos muchas experiencias todos los días,
pero ¿estamos atentos, plenamente atentos en esa experiencia o parcialmente atentos? Cuando yo voy conduciendo un vehículo, ¿qué miro? Entonces, ¿veo todo lo que hay para ver o solo veo lo que me interesa o solo veo lo que entiendo que es de importancia? Entonces, a veces se nos escapan muchas cosas, pero la conciencia se va formando a través de las experiencias que podemos ir capitalizando Claro, como positiva, porque lo identificamos y lo distinguimos, y así también vamos haciendo nuestra selección, no por conveniencia, sino por necesidad y por la propia conciencia. Yo un día tuve en una experiencia personal también, en un estado de meditación, la posibilidad de ver desde un lugar muy elevado físicamente, digamos así, mirando como si fuera hacia la tierra, un río que fluía, ¿no? que corría con fuerza, un río caudaloso, importante en su tamaño, y era de un color marrón las aguas. Entonces yo veía cómo corría con fuerza. Y desde ese lugar elevado donde yo estaba, empecé como a descender, ¿no? Yo estaba mirando hacia abajo, empecé a descender, y en la medida que más me iba acercando, empecé a ver como que dentro de esa masa que se veía como de agua marrón, había como si fueran, como si estuviese fragmentada, como si estuviese cortada, ¿no? Y empecé a individualizar formas dentro de esas aguas. Ya no era una sola masa, sino que estaba conformada como si fueran muchos glóbulos, una cosa así. Y más me acercaba y pude distinguir y ver que había un punto blanco en medio de toda esa agua marrón. Eh, y ese punto blanco estaba como estático y el resto marrón corría con mucha fuerza. Así como yo lo observaba, corría como de mi derecha hacia la izquierda, ¿no? Y corría con fuerza. Y ese punto blanco estaba ahí. Más me fui acercando, me iba acercando cada vez más, y ahí pude ver que eran personas, todos esos puntos, esas formas marrones, que fluían y las corrientes las llevaba. Y ese punto blanco, que era una persona también, era yo. Pero yo iba en contra de la corriente, por eso estaba ahí como estático y detenido, ¿no? Y iba buscando enfrentar esa corriente y muy levemente, de una manera muy lenta, parece, yo avanzaba en contra de esa corriente. Y entonces me entró el pensamiento que muchas veces en lo humano podemos haber tenido o alguien nos puede haber planteado, es decir, ¿cuál es el sentido de ir en contra de la corriente? Entonces yo me lo pregunté, ¿por qué voy en contra de la corriente? Y entonces entendí que porque quiero retornar a la fuente, por eso voy en contra de la corriente. mm, El agua cuando fluye de algún punto busca la menor resistencia y eso es fluir hacia abajo, cuesta abajo. Hacia arriba no va por sí mm, sola, ¿no? claro. Entonces, yo entendí que quería retornar a la fuente y tenía que nadar en contra de la corriente. Entonces, eso me quedó claro, el concepto. Mm, Y era una realidad para mí porque lo estaba viendo y viviendo. Mientras más descendía, y pude ver que era yo la persona que nadaba en contra de la corriente y me di cuenta que era porque quería retornar a la fuente, pude ver que golpeaba mientras nadaba en contra de la corriente a muchas personas, porque ahí pude ver que yo estaba muy entregado a alcanzar ese objetivo que perseguía, que era el de llegar a la fuente, pero a la vez, mientras buscaba de avanzar, lastimaba a otras personas porque las golpeaba tratando de llegar. Entonces, yo ahí pude ver que eso se asemejaba a lo que era mi vida en cuanto a que lo único que me interesaba era alcanzar mi objetivo y no me mm, interesaba si tenía que atropellar a alguien para poder alcanzarlo, ¿no? Entonces me di cuenta que así no podía avanzar en la vida, que si avanzaba para retornar a la fuente era y tenía que ser con amor, y que no se trataba de lastimar a nadie, sino que lo que me ayudaba a avanzar era ayudar a cada una de las personas con las que me encontraba y no estar haciéndolas a un lado si no me servían para mi progreso y mi avance, ¿no?
Entonces, en esa actitud o en esa visión también pude ver mi egoísmo presente en la vida en muchos aspectos. Entonces, me sirvió para entender que había un porqué del nadar en contra de la corriente, ¿no? Y esto, bueno, lo traigo un poco a colación por el hecho de que muchas veces nos cuesta pensar en nadar en contra de la corriente porque somos personas que queremos formar parte de la sociedad y queremos tener relación y vincularnos con las demás personas, pero bueno, tal vez es el tiempo que tenemos que preguntarnos cuál es el sentido de todo esto que quiero y de tener esas relaciones y esas vinculaciones. ¿Nos reunimos, nos buscamos para crecer o simplemente para entretenernos? Ahora, una cosa es buscar un entretenimiento y una distracción luego de un día de trabajo y uno lo necesita, pero otra cosa es no estar haciendo el trabajo y vivir constantemente buscando distracciones. Claro, claro. Entonces, está bien, el trabajo físico agota y uno requiere un descanso físico, pero el trabajo espiritual también, con la entrega plena, genera un agotamiento y también se necesita de un momento de distracción, de entretenimiento, pero tiene que ser ganado, tiene que haber un trabajo. O sea, Por me supuesto. parece como humanidad tal vez no estamos haciendo el trabajo que debemos, sin embargo estamos buscando más la distracción y el entretenimiento. Así que el Mm. nadar en contra de la corriente y un poquito esa sensación nos va a acompañar muchas veces, porque parece Sí. que lo que estamos queriendo hacer de poner amor no es lo que todos hacen o lo que muchos hacen, pero bueno, no por eso pensemos que está mal, ¿no? Ahora, eso puede tener otra reflexión también en el sentido de que existe una ley también en los sistemas que es la ley de la entropía. La entropía dice que todo tiende al caos, a la destrucción, hacia la muerte. Del momento que nacemos tendemos a la entropía. Eh, Tanto como ser humano, físico, empresa, organización, todo, las células, todo tiende a la entropía. Y el camino espiritual es la negantropía, es decir, tenemos que generar un esfuerzo adicional, tenemos que generar voluntad, porque si no tendemos naturalmente al sueño, al caos y a la muerte. Entonces yo lo veo por ese lado también, es decir, hay que nadar contra la corriente para poder desarrollar conciencia, porque si no nos vamos simplemente con la inercia y ahí se termina la vida en un momento y tenemos que volver como a repetir de curso, ¿no? Claro. Ahora, una cosa es la evolución espiritual y otra cosa es la evolución de las formas. Claro, Entonces, claro, las formas pueden evolucionar hasta un cierto grado exactamente. en donde ya luego se vuelven ineficientes Mm, para, de alguna manera, ser el soporte o vehículo de expresión para el ser que viene evolucionando. Entonces, claro. esa forma tiene que destruirse para que nazca una forma nueva en donde pueda ese ser también que ha ido creciendo expresar todo aquello que ya la forma vieja no lo permitía. Es decir, el ave Sí, fénix también, ¿no? sí. Es decir, tiene un vuelo, tiene una trayectoria, tiene una programación, pero hasta un punto en donde cae y se consume y renace en forma nueva de entre las cenizas. Sí, Es decir, la forma nueva estamos hablando, una sí, forma que ahora puede contener, si toda esa trayectoria fue una trayectoria de experiencia, esa experiencia ha sido conciencia, eso ha sido una elevación vibratoria muy grande que la forma física no puede acompañar eternamente. así Entonces es. tiene un tiempo de límite y hay que tomar una forma nueva en algún momento que esté adaptada a esa energía. Esa forma Sí, nueva llevada a la reencarnación tiene que ver con que el ser que va a encarnar está compartiendo lo que es la irradiación energética que corresponde a su evolución espiritual. Eso es lo que produce la invocación de materia en el universo para la conformación de sus vehículos de expresión. Es decir, en el vientre de su madre está el aporte de la madre y del padre, ¿no? El material genético más denso, pero también está que toda la invocación a partir de que esa chispa divina está ahí dentro, se produce
guiada y acompañada por los ángeles, es decir, para que toda la energía vaya conformando un vehículo que esté adaptado a la evolución de ese ser que es quien va a nacer en esa forma física, ¿no? Entonces, eso es cierto. Todo lo que tiene forma en algún momento deja de existir, pero la esencia que no la tiene es eterna. Y podemos pensar también y entender que la evolución es eterna y es infinito. Podemos ir prosperando, progresando en el amor constantemente, ¿no? Así es. Bueno, como tú hablas también del amor, pues el amor vive cuando circula, cuando se brinda, cuando se da y cuando crea, que es un poco la palabra, ¿no?, de Jesús también. Y sobre ese tema te quería preguntar corto, pero dado que tú tuviste vivencias y recuerdas, ¿cuál como es lo que más te ha quedado de Jesús, digamos, que tú podrías transmitir ahora? Quizás alguna parábola, alguna de las palabras de él. Ya has planteado harto sobre el amor, pero yo estaba viendo las distintas parábolas, la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo, el rico insensato, las 10 vírgenes. Eh, si me quieres transmitir algo sobre tu sensación, tu vivencia de Jesús hoy, así. Bueno, en realidad no sería una parábola, sino sería un hecho, que Mm, en ese momento en el que él se dirigía al templo, que era el día en el que una persona de la comunidad podía pasar a leer las Sagradas Escrituras, cuando él se dirigía al templo con los discípulos, al ingresar al templo vio todos los mercaderes que había dentro mm, y dice la escritura que él se hizo de un látigo y los corrió a todos, ¿no? Que bueno, inclusive muchos de los discípulos hacen comentario entre ellos que el maestro se volvió loco. ¿Qué está haciendo? Porque siempre está hablando de amor y parece que montó en cólera y corrió a los mercaderes. Y yo quería traer este hecho porque la explicación que puedo dar simbólica de ese hecho concreto, los mercaderes son los egos dentro de nuestra vida y mm, el corazón debe ser casa del Señor, ¿no? Ustedes imagínense esta situación en donde el Señor iba a hablar y a leer las escrituras o a expresar su palabra. Y mientras Él está hablando, están los mercaderes gritando para ofrecer sus mercancías. ¿Qué nos puede quedar de claro de lo que Él tenga para decir? Porque son muchas palabras, muchos gritos, mucha excitación de muchas personas. Habrá personas que a lo mejor buscan en un momento de escuchar la palabra del Señor, porque eso alimenta el corazón, pero en un momento no pueden evitar también la oferta del mercader, que dicen lleven dos el precio de uno, y entonces ahí especulo si dejo de escuchar al Señor para ir detrás de la oferta. Esto imagínenselo en aquel momento, en aquel tiempo, ¿no? Dentro del templo, porque lo que ofrecían dentro del templo no era muy distinto a lo que pasa hoy, tal vez en algunas religiones. La estampita, claro. el ave para sacrificar, para ofrecerle a Dios, para liberarla. Es decir, muchas cosas que tenían que ver con todo esto de la fe. Pero ustedes imagínense que dentro de la casa, es decir, el santuario dentro de la casa que es el corazón, y tiene que estar en paz y tiene que haber silencio, y los mercaderes tienen que estar afuera, es decir, poner las cosas en su lugar, ¿no? Que es lo que Jesús hizo, poner las cosas en su sitio, afuera, no acá. Tienen que vivir su vida, tienen que alimentar su familia afuera. El ego por ahí lo necesitamos porque es muchas veces el que nos indica lo que necesitamos. Y entonces nos puede ayudar a reconocer dónde está lo que necesitamos. Pero también hay un día y un tiempo en el cual encontramos lo que necesitamos. Y entonces luego ya para qué necesitamos el ego, ¿no? Entonces hay que ir poniendo las cosas en su Mm, lugar. A esto yo le puedo adosar ese momento en el que tenían que pagar un impuesto y les piden la moneda para entrar al poblado para hablar y algunos de los apóstoles reaccionan porque cómo les van a cobrar un impuesto para llevar la palabra y ve que Jesús, que se están enfrentando los cobradores de impuestos con los discípulos, entonces Jesús justamente
les pide un momento de silencio, les dice, a ver, denme una moneda. Entonces le alcanzan una moneda, la levanta y les muestra, ¿la cara de quién está en esta moneda? Dicen, del César. Bueno, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A cada quien lo suyo, ¿no? Claro. A ver, a mí me han quedado muchas cosas, pero esta para mí son muy importantes porque tienen mucha simbología que es muy bien aplicable a muchos hechos concretos que nos toca vivir hoy. Oye, Y, sí. y no, nos cuesta separar, pero separar no es dividir queriendo alejar, sino que poner las cosas en su lugar, no tener un orden. En un Mm. momento de crisis en mi vida, luego de lo que me había dicho el Padre y Jesús, con lo que yo tenía que hacer, me di cuenta que tenía que renunciar a muchas cosas que yo pensé, en realidad, que tenía que renunciar a muchas cosas para poder cumplir con eso que se me pedía. Y bueno, una de esas cosas era formar una familia, tener una pareja, tener proyectos materiales en la vida que me llevaran a enriquecerme para tener una mejor vida. Pensé que tenía que renunciar a todo esto y me generó crisis y bastante dolor de estómago. Y en un momento de silencio, siento en ese silencio la voz del Padre que me dice, textual, se lo repito, ¿no? Él me dice, la vida es el camino y la vida vivida con amor es el camino que os conduce hacia mí. Entonces, no importa la decisión que yo tomara, lo importante es que le pusiera amor. Eso Mm. me conducía a él. Porque yo pensé que si me entregaba las cosas materiales, me alejaba de lo espiritual. Esto lo digo porque es lo que a veces nos cuesta entender y pensar. Si me dedico a lo espiritual, me vuelvo un sacerdote en donde no tengo que tener más contacto con Claro. una mujer, con las cosas que son materiales y tener esas aspiraciones. No, se trata de vivir la vida con amor. Entonces, bueno, esto también yo lo uno, porque esta fue ya una experiencia personal, y lo demás, lo uno a lo demás, ¿no? Hay mucho mensaje oculto, Sí. así como en las palabras, en todo lo que Jesús decía. Por eso él repetía constantemente, ¿no? El que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque Exactamente. un maestro de maestros le da enseñanza, es decir, a maestros, a ángeles y a hombres. Entonces, todos los que están escuchando, todos los que podemos escuchar, vamos a tener un entendimiento de esto, ¿no? Entonces, depende desde dónde escuchamos, ¿sí? Desde el Sí. ego y escuchamos lo que conviene, o desde el corazón y escuchamos lo que necesitamos y verdaderamente nos nutre. Entonces, bueno, para mí me Así es. quedaron Mm. muy marcadas esto del látigo y el látigo sé que es la voluntad. Hay que hacerse de voluntad para ordenar dentro del templo, ¿no? Entonces, correrlos de dentro del templo con la voluntad, para que la palabra del Señor pueda ser pronunciada con limpieza, con claridad, y para que nada que no sea afín a esa palabra esté cerca de ella para contaminarla. Entonces, fuera, es decir, cada cosa en su lugar. Entonces, esto que decía recién en mi caso, ¿no? Claro, la vida vivida con amor es el camino que nos conduce al Padre. Bueno, es lo que tenemos que hacer ahí en donde estamos, poner ese amor de manifiesto. La vida es el camino. Así Eh, es. yo he escuchado que hay personas que dicen, él está en un camino espiritual, como que si hay alguien que está y otros que no. Pero todos somos espíritus que estamos Lógico. caminando, ¿sí? Estamos Sí, en un pues. camino espiritual. Lo que pasa es que algunos vamos distraídos y otros prestan más atención. Bueno, ¿de qué depende eso? Y de nosotros, que si estamos distraídos empecemos a prestar más atención a lo que sucede y no tan solo deleitarnos con el paisaje y tratar de formar parte de ese paisaje o de ese entorno haciendo algún tipo de aporte para ayudar a que crezca o a que mejore, ¿no? Así es. Sí,
también las primeras palabras de Jesús en la cruz también tienen mucho que ver con lo que tú dices, porque le pide al Padre perdón para las personas que lo entregaron. Entonces, también es una demostración de un amor total, un amor universal para todos los seres humanos, porque estamos todos conectados a la esencia, somos todos parte de la fuente, ¿no? Entrégales, querido Daniel, unas palabras, las últimas palabras de Conversando Positivo, especialmente yo diría a las personas que hoy día están quizás con algo de temor, con miedo por lo que están viviendo, quizás algunos están sufriendo de salud o de familiares. Me gustaría si le puedes transmitir unas palabras hacia esas personas. Sobre todo que no nos entreguemos al temor, porque el temor atrae problemas. Cuando vivimos con temores andamos muy a las defensivas y a su vez muchas veces fabulando, es decir, viendo cosas que en realidad no existen y temiendo cosas que ni siquiera llegaron a nuestra vida. Entonces, sepamos vivir nuestro presente, que es el único tiempo en el que podemos vivir el presente con el mayor amor posible y con la mayor tranquilidad posible. Y para quienes de alguna manera entiendan que somos un espíritu, entreguémonos en manos del Padre para que de alguna forma nos ayude a ver con más claridad lo que sucede y por qué sucede, y esto nos pueda llegar a traer paz. Ahora, no nos entreguemos al temor y a la parálisis que se genera a veces por ese temor a lo desconocido. Si ante el temor no avanzamos, no vamos a conocer, porque al fin lo que hay que conocer es aquello que es temido, es decir, lo que es ignorado. Entonces, la cura para el temor es el conocimiento. Entonces, nunca cesemos de buscar conocimiento. Nunca pensemos que lo sabemos todo. Entonces, hay mucho por conocer, mucho por aprender. Dios es su creación, y en la creación tenemos mucho por aprender y tenemos la oportunidad de compartir lo que somos. Y vamos a aprender mucho de las lecciones que la vida nos dé, y vamos a aprender mucho compartiendo lo que la vida nos dio. De eso no nos olvidemos nunca y tomémoslo muy en cuenta, ¿no? Porque un maestro se va formando también a la hora de que comienza el individuo a compartir lo que hay en él de riqueza con los demás, para que así se pueda multiplicar. Eso. O sea, amor, confianza, compartir, aceptación. Maravilloso. Va a quedar una conversión pendiente porque tenía muchas más cosas, pero vamos a agotar a las personas que nos están viendo. Así que lo dejamos para la próxima. Y felicitaciones, Daniel, por tu misión, por asumirla, aceptarla y entregarla ahí con tanto amor para tantas personas que hoy día lo necesitan. Y bueno, y muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y desearles lo mejor, ¿no es cierto? Exacto. Lo mejor para todos. Lo mejor para todos. Muchas gracias, Daniel. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.